Tal vez muy a su pesar se ha vuelto una figura mediática. Me refiero al médico pediatra, infectólogo Álvaro Galeana. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenas noches, favor. bienvenido. Seguramente se lo deben decir en su casa, está más famoso que Luis Lacalle Pou. Bueno, pero ha sido como Rosario me lo dijo alguna vez, no sé si al aire, tiene esa particularidad de explicar claro. muy bien y aterrizar muy bien los temas y transmitir seriedad, profesionalismo, conocimiento, tranquilidad y bueno. Así que bueno, bienvenido. Tenemos que arrancar por una entrevista totalmente diferente a la planificada, porque usted acaba de ver lo mismo que nosotros y los que nos están viendo en todo el país. Esta situación en Rivera, una primera reflexión con respecto a esto. Desde el vamos estamos siempre con ese temor. El gran problema, el gran talón de Aquiles que tenemos siempre es las fronteras y bueno, si además estamos contra Rivera, en una zona donde la frecuencia y el número de casos, la prevalencia de casos es muy alto, realmente es un peligro. O sea, el punto es cómo lograr evitar eso. Las autoridades han tomado las medidas. Las medidas siguen siendo para nosotros las mismas siempre. Distanciamiento físico, el tapaboca y el alcohol gel. De todos modos, la entrada desde Brasil con ese porcentaje aparentemente importante de personas infectadas, para nosotros es un problema y lo que tenemos que seguir controlando. Porque los camioneros hoy deben haber entrado 100 camiones. Claro. Por más que se les haya tomado la temperatura, todo el lo que... punto es que la temperatura tampoco es algo, es para cuando una situación ya es grosera. Claro. O sea, tener temperatura, no tener temperatura no quiere decir que no esté infectada una persona, porque el gran problema siempre de esta enfermedad es un tiempo prolongado de incubación, que por definición, si es incubación, es asintomático. Exacto. Mientras una persona es asintomática, como ha pasado, mientras viene manejando el camión está sin fiebre, pero el otro día empieza con fiebre o con tos y bueno, y hay que hacerle el test. De alguna manera, el concepto que los extranjeros cuando vienen tienen que estar en cuarentena y si a los 4, 5, 7 días de estar en cuarentena, si no tienen síntomas, se hace un test y si ese test es negativo, esas personas son las que pueden circular libremente. Mientras la gente que venga a Brasil es como cuando hace 2 meses hablábamos de la gente que venía de Italia. Bueno, venía de Italia, venía de España, venía de Estados Unidos, tenía que hacer eso. Y un poco eso sigue siendo las medidas, las únicas medidas que pueden controlar. La fiebre ayuda, el interrogatorio, pero bueno, vienen de Brasil, es una zona que hay una importante cantidad de personas infectadas. De hecho, es nuestro punto más problemático. ¿Por qué? Porque pocas personas infectadas y totalmente asintomáticas, si no se toman las precauciones de la cuarentena y el testeo a los 4 o 5 días de haber llegado, son potenciales riesgos y nosotros estamos de alguna manera tomando medidas como para de alguna manera reabrir las escuelas, implica necesariamente cierto mínimo de aglomeración de personas mayores, que son las que más nos preocupan. No nos preocupan tanto los niños, no la escuela por los niños, sino la escuela por la aglomeración de personas adultas. Los padres. Los padres que se juntan con los maestros y es allí donde se puede transmitir, más allá de que los niños en principio pueden infectarse, eventualmente pueden transmitir, pero no son el punto problema. Usted, bajo su experiencia, ¿qué balance puede hacer? Porque ha hablado, como decía bien Miguel, desde el comienzo de la emergencia sanitaria, por lo menos desde que se decretó, de lo que sucede hoy, con varios días con 0 caso nuevo, hasta ayer que se detectó 1. ¿Se esperaban estas cifras a 3 meses? ¿Las medidas que implementó el gobierno fueron las adecuadas en tiempo y forma? Sí, evidentemente hoy podemos decir, evidentemente las medidas fueron tomadas en tiempo y forma. La forma es lo que todos se hace absolutamente en todo el mundo, o sea, no hay... Pero no en todos lados resulta. No en todos lados resulta, ¿por qué? Porque acá fueron tomadas en tiempo, y el tiempo, en el momento en que se toman las medidas, en ese momento ya hay una baja circulación viral. Hay circulación viral ciudadana, pero no hay una circulación muy trascendente. De esa manera, las medidas se toman cuando ya todavía había muy baja circulación viral, que es distinto a tomar las medidas, las mismas medidas, 2 semanas después, de repente hubiera sido imposible volver atrás. Ese es el punto central. Aparte de que nosotros tenemos una población relativamente más baja de lo que puede ser Brasil, Argentina, Chile, y entonces
sin lugar a duda, eso también es importante, porque la aglomeración, la reunión de muchas personas es lo que, sin duda, es lo que genera la transmisión. De todos modos, se toman las medidas, se logra detener esos clústeres que hubo iniciales, porque prácticamente hoy viendo la curva podemos ver esto fue tal sitio, esto fue tal otro, acá fue las personas que vinieron de Brasil, acá fue un caso que hubo en un hogar de ancianos y se diseminó. O sea, y eso se puede hacer gracias a que rápidamente se pudieron hacer los test. Rápidamente se hicieron test, se detectaron y se aislaron las personas. Y eso fue lo que de alguna manera tuvimos algo de suerte en todo este contexto, es que desde que apareció el primer caso hasta, digamos, en poco tiempo, con ese delay que teníamos con lo que estaba pasando en el mundo, con ese atraso, ya sabíamos un poco qué era lo que había que hacer, se tomaron las medidas adecuadas y hubo cierto tiempo en que no se prendió fuego la cosa, y cuando empezaron a aparecer más casos ya había una buena disponibilidad de test, y tener disponibilidad de test de alta calidad como los que se realizan en este país, porque es un real-time PCR, no es un test serológico, no es un test más o menos, es el test que puede no ser perfecto, ojo, porque ningún test en el mundo es perfecto ni tiene el 100% de sensibilidad. Sin embargo, es el test mundialmente el más reconocido, el más importante y el que detecta por lo menos al menos 70% de las personas infectadas. Entonces, ese test realizado rápido, junto con la cuarentena, junto con el interrogatorio y junto con la conciencia de toda la gente que adquirió conciencia de que esto podía ser peligroso para todos nosotros, y entonces las cosas anduvieron bien. Esa conciencia, le cambio la pregunta porque me dijo conciencia, el confinamiento voluntario, el tapaboca, el quedarse adentro durante las primeras semanas, los primeros meses, le pido que usted me confirme. Nosotros tenemos información acá en BTV Noticias de que hay menos enfermedades pulmonares, menos enfermedades de las vías aéreas, menos gripe, menos resfrío. ¿Usted me lo confirma esto? Sin duda, yo puedo referirme fundamentalmente a la parte de pediatría, que es donde yo participo, pero no tanto en la parte de adultos, pero tengo entendido que en adultos se está sucediendo algo similar. Son las mismas medidas para evitar la diseminación de todas las infecciones virales del aparato respiratorio. Y eso ha sido muy bueno, entonces. Tenemos bronquiolitis, menos influenza, además de que toda la población se vacunó, menos adenovirus, menos parainfluenza, que son virus que no hay vacuna. Entonces tenemos mucho menos diseminación, y eso es realmente importante, porque vamos a llegar al momento de los fríos bastante libres. Lo que normalmente hoy estaríamos con un CTI de niños, por ejemplo, cubierto prácticamente, claro, de niños internados con patología respiratoria, hoy prácticamente no lo tenemos. Se cubrió ese primer objetivo, que en realidad creo que a lo largo del invierno también va a ser un objetivo, de que no se saturen los centros de salud. Pero que ese es el objetivo final, además. ¿Qué va a ser durante...? No existe la opción, el objetivo de que nadie se infecte en el mundo. La garantía de que no te vas a infectar. Esa opción no hay que valorarla porque no existe. Es poco probable que tengamos en tiempos relativamente cortos una vacuna. Entonces, el único objetivo... sabemos que paulatinamente todo el mundo se puede ir infectando, y el objetivo hoy, ¿cuál es? Bueno, el objetivo hoy es tratar de trascender el invierno, los 3 meses de invierno, sin una situación dramática. ¿Por qué? Porque se nos pueden juntar. Retomamos la escuela, hay que retomarla. No está en discusión el reinicio de la escuela. El daño que se está generando a los niños por la no concurrencia a la escuela es mayor que el beneficio de que no se infecten por coronavirus. Entonces, no está en discusión el reinicio de la escuela, pero tenemos que entender que sí se pueden acumular las infecciones virales banales, como todos los años tenemos, y eventualmente el coronavirus. Pero si nosotros logramos mantener en cero el coronavirus, va a ser un invierno con las mismas características que todos los inviernos. De repente después en primavera o en verano vuelve a haber más diseminación viral, y bueno, si logramos que no se saturen los servicios estos 3 meses, habremos logrado el objetivo. Usted dice no está en discusión. Usted fue de los primeros que habló de esto, incluso antes del grupo asesor científico honorario. Nosotros lo veíamos y lo escuchábamos y lo veíamos bastante solo. ¿Cómo fue esa, no sé si lucha con sus pares, colegas? No hubo lucha porque lo que sucede pero es que... Pero usted dijo algunas cosas que otros no decían. Claro, el tema de las escuelas es un tema... hoy estamos viendo
son ejemplos, no quiero decir que sea vinculado al coronavirus, pero niñas abusadas y embarazadas, niñas abusadas. Cuando un niño vive en un contexto medianamente difícil, hay solo dos lugares que pueden controlar a ese niño: el pediatra, cuando va al control médico, y la escuela. Al control médico se va menos, a la escuela se va todos los días, pero cuando aparece una niña golpeada, una niña lastimada, una niña abusada, la que detecta es la maestra. O sea, y trastornos emocionales que genera el encierro. Pero antes de los trastornos emocionales, esto que es grueso, que es abuso sexual, es, entre otras cosas, uno hasta lo puede asignar como algo lateral a la pandemia, o sea, pero vinculado a la pandemia. Por supuesto, los trastornos de alimentación, los trastornos de ansiedad, las crisis de pánico, los temores que tienen los chiquilines porque no se animan a tocar nada, porque se les ha hablado tanto que poco menos que no se animan a tocar. Algunos que generan lo que se ha llamado el síndrome del ermitaño en adolescentes, por ejemplo, están metidos en sus cuartos con su celular, su tablet, su televisión, y ya no quieren salir y no quieren volver porque están con miedo. Bajemos un poco. El coronavirus a los niños, a los adolescentes, no es posible que los infecte, pero en general no genera enfermedad grave. Entonces, que los niños y los adolescentes tengan sus actividades con los cuidados necesarios: distanciamiento, eventualmente uso de tapaboca, un poco de acuerdo a la edad, el alcohol gel. Mantengamos las medidas del distanciamiento, que no deja de ser lo más importante. Y cuando hay mucha gente, el uso del tapaboca. Hoy comenzaron los jardines de infantes, a propósito de eso, que son los niños que no deberían usar tapaboca en este caso. No, jardines de infantes preescolares es muy difícil, no podemos. O sea, la OMS ha definido que a partir de los 3 años se puede usar. Ahora, quien tiene familiares, yo tengo mis nietos que son chicos, y a mi nieta de 6 años no le duró ni 5 minutos el tapaboca, y al de 3 años menos, le duró menos. Así que, por supuesto, así como se lo puso, se lo sacó inmediatamente. No existe. Y además estamos hablando de concurrir a la clase, a la guardería, donde tiene que estar prestando atención con algo que le molesta. Puede tener rinitis, porque alergia es muy común entre los chiquilines. No podemos tener un nene con la nariz tapada y con un tapaboca puesto. Y la maestra, a su vez, bueno, cuando logre el distanciamiento físico para evitar una muy mínima probable infección desde la maestra al niño, para transmitirle al niño se precisa la gestualidad. La gestualidad es imprescindible. No se le puede hablar a un niño de 3 años desde atrás de un tapaboca, porque no entiende. Entonces es muy simple. Por supuesto, digo, no en desmedro de las medidas que hay que mantener: la higiene, la ventilación de las habitaciones, de los salones, que corra el aire un poquito, si hay corrimiento de aire, que se mantenga cierto distanciamiento. Distanciamiento entre niños de 3, 4 años es muy difícil, pero sí se puede haber un distanciamiento entre la maestra cuando da la clase, y bueno, si se quiere, cuando se acerca más al niño, se coloca el tapaboca, y cuando se aleja, porque hay que tener un poquito de sentido común y entender que el beneficio que estamos buscando es que el niño pueda volver a la escuela, continuar su socialización, no el problema académico de lo que se está perdiendo, no, es precisa el niño estar fuera de la vista de sus padres, en otro ambiente, socializando con otros niños para poder desarrollarse. Esa es la idea. Doctor, la última de mi parte. Es más fácil preguntarle a cuánto va a estar el dólar a fin de año, que es lo que le voy a preguntar, pero seguro ni usted ni yo, que sumamos más de 100 años juntos, hoy vimos nunca contar caso por caso de ninguna enfermedad. Día a día, en televisión, en radio, en los diarios, bueno, ahora con internet, con todo, decir, hay 3, hay 4, hay 5, hay 2, hay 0. Nunca vimos esto. No existía. Y a pesar de una vacuna como la triple viral, que es lo que la gente más entiende, de repente viruela, rubéola, todas esas enfermedades que fueron erradicadas pero no erradicadas, están ahí también, 2 por 3 aparecen. ¿Cuándo piensa que esto puede bajar esto? Y que, porque además, por más que vengan vacuna o vacunas, esto vino para quedarse. Esto vino para quedarse. Bajar, es difícil hablar de bajar. El virus respiratorio se instala, se transmite como infección respiratoria. Cuando estamos pensando que parece que hay menos actividad, aparecen países como Chile, que son más grandes que Uruguay en población, pero
es inconcebible que haya 100 muertos por día, es algo absolutamente increíble, impensable. Es increíble. como si en Uruguay tuviéramos 15, 20 muertos por día. Realmente es duro. Preocupante, sí. Es muy preocupante. Entonces, uno no puede adelantar esto. Como siempre, hoy en día y con el frío que hace ahora, seguimos. Las fronteras físicas es el punto central, los cordones, las poblaciones más hacinadas, las poblaciones más vulnerables, esos sitios deben ser los más cuidados, los lugares donde están los mayores de edad son siempre los más preocupantes porque son los que, si se infectan, pueden tener problemas. Los niños y los adolescentes podrán eventualmente infectarse, excepcionalmente tienen una enfermedad más severa, más grave. Tenemos que estar atentos, no es que despreciemos eso porque estamos muy atentos a las posibilidades raras de las infecciones en niños, pero de todos modos no hay elementos claros que uno tenga adelante como para decir esto va a bajar. Yo ahora venía y en la radio venía escuchando que Chile, que China están volviendo a tener, en Pekín. ¿Y qué es lo que pasa? Después de toda la cantidad de gente que tiene la enfermedad en Nueva York, en España, en Italia, hacen la evaluación serológica y encuentran que tienen 6%, tienen anticuerpos. 7%, 10%, o sea, de cada 10 personas, 9 son susceptibles de enfermarse y una no es susceptible después de este destrozo que hubo. Entonces, no la inmunidad no queda comprobada. Se va generando inmunidad. Lo que sucede es que igual todavía porcentualmente el porcentaje de personas inmunizadas no es suficiente como para generar una respuesta de inmunidad que implique que baje la diseminación persona a persona. Ergo, no lo veo que se vaya, veo que sí tenemos que adecuarnos a esta nueva realidad, a esta nueva vida, a mantener la protección de la boca, a mantener la higiene y a mantener la distancia física, y tendremos que adecuarnos a eso y iremos viendo con el paso del tiempo. Vuelvo a decirte, no veo muy cercana, hay muchos anuncios todos los días de vacunas, pero no veo muy cercana a las vacunas. Está bueno para irse antes de un cumpleaños familiar, ¿no? Saluda, no te que darle un beso 50. Claro. Doctor, muchas gracias por su visita aquí en los estudios de BTV Noticias. Gracias a ustedes, muchas gracias.